de la Facultad de Relaciones, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompaña desde que iniciamos hace 20 años, Norma. Este año cumplimos 20 años en la carrera de Medicina del Trabajo. ¡Ay, qué bien! Bueno, vos venís siendo docente desde el comienzo. Norma, además, forma parte de un centro de estudios e investigaciones sobre relaciones laborales de la Facultad de Ciencias Políticas. Tenemos mucho trabajo en común. Norma, además, ha trabajado toda la problemática de las empresas recuperadas, ha asesorado distintos gremios y distintas ramas de actividad. Y bueno, creo que Norma, en cada aventura loca que nos hemos embarcado desde el año 1993 en adelante, estuvimos siempre juntos hasta en algún momento en la dirección de la COAT, también de nuestro gremio de docentes universitarios, también estuvimos juntos. Así que, bueno, es un lujo tenerte, Norma, y seguir teniéndote en el posgrado. Gracias, Jorge. Ahora ha quedado, como sabes, en manos de la doctora Silvia Hiero, que es la directora. Así es. Yo soy un simple secretario, abro el aula virtual. Muy bien. Bueno, un saludo a todos. Algunas precisiones. Mi título de origen es comunicadora social. En realidad soy de comunicación, no hay sociología, de carrera de sociología en Rosario, pero después por trayectoria en investigación y por práctica me dediqué a la sociología del trabajo primero y a la sociología en general después. Así que, y como dice Jorge, hace 20 años que venimos dando estas materias acá en la carrera. Para mí es un placer contar con ustedes de auditorio. Yo empezaría, Silvia, ¿se me escucha bien? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Vos sabés que tengo un PowerPoint que no aparece, pese a que lo tengo... Hay un botón verde que abajo... ¿Pusiste compartir pantalla? Ahí estoy yo. Ahí está, bien, ahí estabas entrando. Ahí estamos viendo los archivos. Tenés los archivos, abrí el archivo y se va a ver. Lo tengo abierto, pero no sé si sale. Pero bueno, no hay problema. A ver, espera. Oye, ¿puedo hacer yo una pregunta? No. Hacerle un clic para que se abra. ¿A dónde le hago el clic? ¿Al archivo? Ahí está, claro. Pero no sé si sale para ustedes. Tenés que minimizar esta pantalla y va a aparecer la otra. No, vos sabés que me mandé alguna que no sé cuál es. A ustedes los veo. Arriba me sale tener video. Nosotros vemos el listado de tus archivos. Dice 1, 2, 3 y 5. Claro, me falta el 2. Acá no tengo el 2. Ahí está. Empiezo por el 2, por eso. Ahí está. ¿Salió el 2? No, debería hacerle clic en el 2 y debería abrir. Y si no, deja de compartir, que es con el mismo botón, y volvés a arrancar. A veces se tilda, no hay problema. Ahí toco, pero no me da. Fíjate que arriba... ahí dejé de compartir. Ahí dejaste... Ahora voy de nuevo. Perdónenme, es la primera. No, ahora con esto abierto, dale. Espera. Ahora, compartir pantalla. No, lo quiero hacer, no puede ser que no me salga. Toco el 2 y se me fue y tendría que salir compartir y ahora... Espera que ahí está por compartir, ahí se toma su tiempo. Perdón. Me dice que su función de compartir pantalla está en pausa. Y le toco, pero no me da... A ver.
Bueno, podría ir contándoles mientras tanto de qué se trata. Lo que quería este archivo en realidad mostrarle es dos cuestiones, digamos, que vienen de la sociología del trabajo, pero que yo las pongo porque me sirven un poco de base. Yo en este curso que vamos a abordar las distintas formas de organización del trabajo, al menos en esta clase, la idea era abordar las distintas formas de organización del trabajo que se han dado un poco a lo largo de la historia, pero en realidad a partir del siglo XX... Dejá de, Norma, espera un cachito. Salí de vuelta. Salí, acá estoy. Bueno, espera, deja nada más, porque te va a aparecer varias cosas. ¿Ves cómo se vería? Fíjate si te aparece cuando vos querés compartir, hacerle un clic en el PowerPoint que quieras compartir. Yo toco compartir pantalla. Toco, sí. Ahí ya le hice el clic y ahora tendría que ir abajo donde dice compartir. Pero dice compartir pantalla, en el coso verde hacerle un clic. Ya lo hice, ahí, ya toqué el archivo. Ahí te va a mostrar a vos. Todos los archivos. Distintas pantallas, hacerle un clic sobre la que vos quieras compartir. Ya está. Y hay un botón abajo que dice compartir, lo toco. Claro. Hay un botón azul. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto, ahí te vemos. Ahí está, ¿lo ves? Ahí estamos, 10 puntos, aprobada. Tenía que aprobada ser. Materia Zoom. Zoom, no compartir pantalla, tiene un aprobado. Sacó un aplauso para el instructor. Sacó un 4, muy bien, adelante. Bueno, les contaba que yo inicio siempre, hago esta introducción a lo que vamos a ver, que son las distintas formas de organización del trabajo. La idea es que ustedes puedan entender qué es lo que pasa adentro de los establecimientos, digamos, a partir de darse cuenta cómo se organiza el trabajo en la misma. Organizar el trabajo, cuando uno dice qué quiere decir organizar el trabajo, quiere decir, por sentido común, distribuir tareas y funciones en el tiempo y en el espacio, y coordinarlas entre sí. Sin embargo, eso que parece una cosa tan simple, a lo largo del tiempo ha ido cambiando y se han buscado distintas formas de organización del trabajo, porque dentro del modo de producción capitalista, la organización del trabajo tiene como objetivo primordial obtener plus trabajo, es decir, aumentar la productividad de los trabajadores, aumentar la tasa de explotación, es decir, ganar, obtener más producción por hombre ocupado. Eso ha producido a lo largo de la historia, ha significado un acto de dominación, digamos, y ha tendido desde la revolución industrial hacia aquí, hablando en términos históricos, a ir forjando una forma de ser y estar en el mundo, esto que llamamos una subjetividad especial en los trabajadores. Yo les pido, por favor, si hay algo que no entienden, por favor, párenme y avísenme. Entonces yo empiezo siempre con esa filmina que ustedes ven que está obtenida de un artículo que publicara un famosísimo sociólogo argentino, Ernesto Laclau, ¿verdad? Pero esto lo publicó allá por los años 70, perdón, en donde él habla de la formación del mundo moderno y se va a referir a dos cuestiones que son básicas para entender lo que significa el hombre en situación de trabajo, desde un punto de vista sociológico y antropológico. Fíjense que dice Laclau, lo voy a leer, que todas las sociedades que han superado un cierto estadio primitivo en su capacidad técnica y en su organización económica, fíjense que él dice, digamos del neolítico en adelante, producen
por encima de las necesidades de consumo del productor directo. Este superávit es lo que se denomina excedente económico. Y este excedente económico, fíjense que en términos sociales, es decir, en términos colectivos, a lo largo de la historia, esta es una visión que se realiza desde esta explicación, está construida desde la teoría sociológica que es, y económica, que es el materialismo histórico, ¿verdad? De Marx y Engels, digamos. Siempre hay quienes producen y por distintos mecanismos ese excedente va a parar a manos diferentes de aquellos que lo produjeron, que son quienes apropian. Y ahí aparece la palabra apropiar, que tiene que ver con propiedad. Entonces, ¿por qué dice todas las sociedades que han superado un cierto estadio primitivo en su capacidad técnica y económica? El segundo párrafo lo aclara, dice, las sociedades que no conocen la división del trabajo, y ahí está lo que Laclau considera, junto con Marx y Engels, obviamente, la base de todo progreso técnico. No hay división del trabajo, no hay producción de excedente económico. ¿Por qué? Piensen en el Neolítico, en una tribu, si no hay división del trabajo, todos están produciendo lo que van a consumir ese día. Por eso dice, todos los miembros de la comunidad deben dedicarse a la obtención del alimento básico e imprescindible para su subsistencia. Solo cuando aparece la división del trabajo, cuando se distribuyen las funciones, es allí cuando va a aparecer el excedente económico, y es donde va a aparecer, además de la división del trabajo, van a aparecer relaciones, ¿verdad? Y esas relaciones van a ser relaciones sociales, relaciones sociales de producción, que son también políticas. ¿Por qué son relaciones políticas? Porque son relaciones, ahí hay juegos de poder, son relaciones de fuerza también. Los dos grupos, los dos colectivos, productores y apropiadores, que se encuentran insertos en esa relación, no tienen la misma fuerza, y por eso uno produce y el otro se queda con el excedente. La segunda diapositiva, fíjense que la obtengo de un libro de Susana Bianchi, una historiadora argentina muy interesante, que ella habla de la revolución industrial. Y es para introducirlo a ustedes en este tema de un poco de historia, digamos, con respecto a la primera revolución industrial. Y acá lo que me interesa marcarles, fíjense que en azul hay palabras, hay términos que son, como dice Bianchi, términos que después de la revolución industrial o a partir de esa revolución industrial fueron inventados o adquirieron su significado contemporáneo. Y fíjense que son palabras de uso corriente. Industria, fábrica, proletariado o clase media, capitalismo, socialismo, ferrocarril, ingenieros, estadística, y paremos allí de contar, pero hay muchas más. Entonces nos dice Bianchi, imaginar un mundo sin esos términos y los conceptos y las realidades a las que hacen referencia nos permiten medir la profundidad de las transformaciones que se dan a partir de este suceso histórico que va a ser la revolución industrial, que va a tener su origen en Inglaterra, y que va a significar el pasaje de una producción que hasta entonces era artesanal, en talleres de artesanos, a una producción en lo que nosotros conoceríamos hoy como la fábrica, digamos, un establecimiento donde hay máquinas y donde se juntan, no ya artesanos, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los artesanos y los obreros de oficio, digamos, pero se juntan a producir, ¿verdad? Lo principal es que van a tratar de producir el máximo que puedan, a diferencia del artesanado, cuando la producción era a pedido. Generalmente el taller del artesano producía para un cliente o clientes que conocían, sabían lo que querían, y era una producción a pedido. A partir de que aparece la fábrica, que está la industria, que está estrechísimamente relacionada con la noción de mercado, que también va a aparecer un poco antes. ¿Qué es esto de la noción de mercado? Nos va a contar Laclau que esa idea de mercado surge a partir de los grandes viajes, de los descubrimientos posteriores al descubrimiento de América, la circunnavegación del África, la navegación de la vuelta al mundo que completa, ¿verdad?, Elcano, que va a completar, digamos, esos grandes viajes en ese momento
rompen con lo que era el modo de producción en Europa hasta ese entonces, que es un modo de producción feudal, donde esas relaciones se dan entre señores, aristócratas, nobles y campesinos. Los nobles son los dueños de la tierra, los campesinos, y la producción industrial está en manos de los artesanos. ¿Por qué rompe con esto? Porque esos nobles que heredan a los campesinos en sus tierras, que los campesinos no son hombres libres, no se pueden ir de esa tierra, se van a encontrar, a partir de estos grandes descubrimientos, que sería muy bueno producir lo más que se pudiera, porque en algún lado alguien me va a comprar lo que yo vendo. Esta es la idea un poco de mercado, la noción de mercado, y va a romper con lo que eran las relaciones sociales de producción hasta entonces, porque se van a producir como antecedente casi inmediato de la revolución industrial, lo que se conoce con el nombre de cercamientos. ¿Qué fue esto de los cercamientos? Bueno, esos nobles aristócratas comienzan a pensar que si en vez de tener en sus tierras campesinos, cada cual con una parcela, que cultiva un poco y le da a él la mitad de lo que cultiva y la otra para él, pudieran dedicar toda esa tierra a hacer una agricultura más extensiva, dedicada al trigo o a lo que fuera, a la avena, al trigo, a lo que fuere, en algún lugar eso tendría mucho valor y alguien se los adquiriría. Y esto da lugar a que sean esos nobles los que van a echar a los campesinos, por eso se llaman cercamientos, los echan directamente de la tierra, a pesar de que hacía generaciones de que vivían allí, y van a cercar sus propias tierras para que no vuelvan a entrar. Entonces eso hace que haya una gran masa de gente que ya no tiene otro modo de vida más que acudir a los... sí, no sé quién habla. Perdón, creí que alguien quería hablar. Gente que no tiene más que acudir a lo que serían los arrabales, los suburbios de las grandes ciudades, para ofrecerse para realizar la tarea que pudiera realizar. Es una época de mucha inestabilidad social, mucho bandidaje en los caminos de Europa, digamos, sobre todo de Inglaterra. Se une a esto, digamos, ¿verdad?, el hecho de que hay un salto cualitativo bastante interesante en el aspecto tecnológico, porque en 1760, ¿verdad?, segunda mitad del siglo XVIII, esta es una fecha convencional, 1760, un acuerdo entre historiadores para decir, bueno, vamos a poner acá el origen de la revolución industrial. En 1760 se inventa el motor a vapor. Y este invento, yo les digo, es un salto cualitativo realmente, porque no va a faltar, en ese momento ya ha comenzado la industria a producir, sobre todo la industria de Inglaterra, la industria textil, a producir con telares, etc. Pero de pronto aparece un motor a vapor que permitía por primera vez en la historia superar los límites de la energía animal en el trabajo. Cuando digo animal me refiero también a los seres humanos. Ustedes saben mucho mejor que yo que la energía, que la capacidad de trabajo de los trabajadores y de los animales que están dedicados al trabajo tiene límites, ¿verdad? El músculo trabaja, responde hasta que puede, y después ya no responde más. En cambio, el motor a vapor, contando con el combustible suficiente, con leña y agua, permitía superar ese límite físico de los trabajadores, el límite fisiológico. Y eso hace, ¿verdad?, que comience nuevamente esta noción de mercado a tratar de producir lo que más se pueda, porque en algún lugar alguien me lo va a comprar. Y fíjense que ahí está rompiéndose con la noción también de cliente que tenía el artesano, al cual conocía, por un alguien impersonal, que es la que conocemos ahora. La industria produce, alguien lo va a comprar, pero el productor no tiene idea de cuál va a ser, quién va a ser el consumidor de lo que produce, ¿verdad? Entonces, esa revolución que tiene una pata muy fuerte en la física, digamos, en la mecánica, se da en dos países rivales. Uno es en Francia, ¿verdad? Las transformaciones sociales me refiero.
Inglaterra va a ser la cuna de la revolución industrial y Francia va a ser la cuna de una revolución política que también va a romper con esas relaciones feudales que existían hasta entonces. La revolución en Francia va a ser en 1789, no es que los ingleses no tuvieran revoluciones políticas, las tuvieron, le cortaron la cabeza a un rey, ahorcaron a otro, tuvieron una dictadura bastante prolongada de Cromwell, etcétera, pero la sangre, digamos, quedó ahí nomás. En cambio, en Francia, digamos, la Revolución Francesa, que acaba con la monarquía e instala la Primera República Francesa, viene con, se dice a sí misma que es universal. Yendo a la Revolución Industrial, esa revolución en Inglaterra, la primera fase, sobre todo, que es la de la industria textil, donde se va a adosar el motor a vapor a los telares, ¿verdad? Ocurre en Manchester. Por eso se habla de, cuando se habla de un capitalismo muy industrial, se suele decir capitalismo manchesteriano, porque viene de allí, ¿verdad? De fuerte peso de la industria. ¿Cuáles van a ser los resultados de esta revolución industrial? Fíjense que comienza en Inglaterra, pero se va luego a expandir a toda Europa y desde el siglo XIX va a pasar a Estados Unidos con fuerza también. Primeros resultados son el desarrollo de una agricultura comercial, ya no es una simple agricultura de subsistencia. Esto del mercantilismo, que los países tratan de robarse y de conquistarse mutuamente mercados, es decir, mercados de consumidores, pero también colonias, de donde extraer las materias primas. Los cercamientos que le decía de la expulsión de los campesinos, los que mencionaba antes, que se van a concentrar en las ciudades, ¿cuál es la importancia de los cercamientos? Que pone las bases allí de que aparezca una población desocupada que está dispuesta a ocuparse en lo que venga. Es decir, hay un porque no es todavía, un proletariado. Proletariado sería el nombre de los obreros industriales, ¿verdad? ¿Por qué proletariado? Porque cuanto más hijos tuvieran, la prole, más hijos que se pudieran emplear, mejor les iba a ir en la vida, más alto el ingreso familiar. Las hilanderías van a reclamar, no solo va a provocar una gran transformación en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque es muy probable que los padres que eran campesinos, que fueron expulsados, estuvieran sin trabajo, pero las esposas y los niños tenían trabajo en las fábricas, en las textiles. Se prefería a las mujeres y a los niños, primero porque tanto comían menos y cobraban menos, pero además porque tenían los dedos mucho más finos para desenredar cuando se enredaban los telares. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es una profunda transformación de la vida que va desde lo político, económico, social, que es muy fuerte. Entonces, esto que comienza en 1760, que significa que va a surgir dos clases sociales nuevas, una que ya se venía formando, en realidad que es lo que se va a llamar burguesía o empresario capitalista, que no son nobles, pero son aquellos que han venido a partir de cierto comercio internacional, etcétera, acumulando dinero, acumulando capital. Y la clase de los obreros industriales que necesariamente van a tener que formar. Lo interesante es cómo se va a formar esta clase de obreros industriales. Fíjense que esta clase de obreros industriales, que no existía hasta entonces, se va a formar con ex campesinos despojados y sus hijos, pero eso para lo que conoceríamos como todo el elemento menos calificado, menos formado, con menos habilidades para producir, pero sí con fuerza de trabajo, es decir, para lo que serían los peones. Pero además va a haber todo un requerimiento, va a haber un fuerte requerimiento hacia los talleres del artesanado que estaban congregados, tenían un compromiso comercial y político muy fuerte porque estaban agremiados, es decir, estaban todos los artesanos de cada actividad estaban
formaban las corporaciones, y esas corporaciones tenían un poder económico muy fuerte, que era un límite también fortísimo a la posibilidad de expandir el capital, de expandir la producción de parte de los empresarios capitalistas. Los empresarios capitalistas tenían capital, pero no tenían la noción, no tenían las habilidades, ni tenían los conocimientos, no tenían que tenían los trabajadores. Ahora, esos conocimientos estaban bajo la égida de las corporaciones. Y entonces ahí va a aparecer la primera forma de establecimiento industrial, como hoy lo conoceríamos, que es la manufactura. Es decir, un empresario que trata de buscar oficiales, ahora vamos a explicar qué son los oficiales artesanos que ya no estuvieran dentro de las corporaciones, y los pone a trabajar en su propio establecimiento con sus materias primas. Ahora bien, esas materias primas y este establecimiento es él el que lo compra, es su capital. Ahora, los conocimientos no tienen para transformar esas materias primas en un producto, no los tiene más que logrando que estos artesanos se desvinculen de las corporaciones. Por eso, la importancia de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no solo va a acabar con la monarquía, sino que va a acabar con todos los poderes que se consideraban asociados a la monarquía y todo aquello que obstaculizara la libertad. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa, 1789, ¿verdad?, nace con un lema que es libertad, igualdad y fraternidad. Esa revolución va a establecer en términos jurídicos, es decir, legales, que no, el primer artículo que establece la Asamblea Constituyente de 1789, el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es: todos los hombres nacen libres e iguales. Ahora bien, eso que nazcan libres e iguales es en términos políticos, es decir, es en términos legales. Todos nacen libres e iguales frente a la ley, frente al Estado. No son, ¿verdad?, ni libres ni iguales en términos sociales, ¿estamos?, sino en términos políticos, frente al Estado. Somos todos ciudadanos, somos todos libres e iguales. Eso significaba, primero, la libertad de mercado. Para la burguesía, es decir, para el empresariado capitalista, significaba que ya no tenía límites para su expansión capitalista. No tenía por qué estar dependiendo de ninguna corporación para lograr a ver si conseguía trabajadores. Significaba también para los trabajadores que eran libres de contratarse con el mejor postor, con aquel que les pagara mejor. Es decir, al punto tal es esta ruptura con las corporaciones del artesanado que en 1792, fíjense, 3 años después de la toma de la Bastilla, en pleno desarrollo de la Revolución Francesa, 1792, se sanciona la ley Chapelier. ¿Qué es la ley Chapelier? La ley Chapelier fue el diputado que la propuso. La ley Chapelier prohibía cualquier tipo de corporación, aun si fuera una asociación mutual entre trabajadores para su salud. Estaba todo prohibido. Es decir, no había posibilidad de impedir la libre contratación de los trabajadores por parte de la burguesía o empresarios capitalistas. 1760-1789. Capitalismo mancheriano, que realmente tiene y todos los países, la Francia misma comienza a imitar, Francia, Holanda, pero en 1830, en Inglaterra, que es la más adelantada en términos capitalistas, aparece la primera crisis económica asociada a la revolución industrial. ¿Por qué? Que estaba basada en la industria textil, donde la tecnología aumentaba la producción, pero ya no había forma de aumentar el mercado, no crecía el mercado. Entonces esos capitales
eran capitales ociosos, que no sabían dónde ocuparse. Había plata, pero no había dónde invertir para seguir multiplicándola. Es en ese momento, 1830, cuando en unas minas de carbón, en una mina de carbón que utilizaba caballos para arrastrar la vagoneta hasta el interior de la mina, bajando, cuando llegaron a una profundidad donde los caballos ya no quieren bajar. No había forma de seguir sacando el carbón. Es allí cuando se le ocurre a alguien adaptar, reemplazar por un motor a vapor, ¿verdad?, a los caballos. Para hacerla corta, nace la locomotora. La locomotora nace de la necesidad de arrastrar, ¿verdad?, hacia el interior de las minas para extraer el capital. El mineral. Esa primera invención de la locomotora, esa primera locomotora va a dar lugar a que se desarrolle, con Inglaterra a la cabeza, todo lo que significa la industria del ferrocarril. La industria del ferrocarril tiene virtudes que hasta ese entonces no presentaban las otras industrias más ligadas al consumo, digamos, cotidiano, como la textil, calzado, etc. ¿Cuáles las virtudes de la industria del ferrocarril? Que es una industria pesada, que exige muchos capitales, pero además de exigir mucho capital, produce industrias hacia adelante y hacia atrás. Desde la mina, que tiene que sacar el acero y el carbón, ¿verdad?, pero después hay que fabricar los rieles, las locomotoras, los vagones, etc. Y va provocando, digamos, un desarrollo, da otro salto cualitativo en el desarrollo industrial. Entonces, es la construcción de locomotoras, vagones, vagonetas, ¿verdad?, la instalación de toda una red de transporte en el territorio nacional primero y luego internacional, que permite esa gran inversión de capitales ociosos. Significa también una rápida ampliación del mercado de trabajo y tanto, por un lado, se amplía el mercado de trabajo, pero también se amplía, obviamente, el mercado de consumidores. Entonces, es en este momento, a partir de la segunda mitad de 1800, del siglo XIX, donde se comienza a hablar como un término especial para designar un tipo de establecimiento de empresa especial, aparece la gran industria. Y la gran industria viene asociada a nuevos métodos de producción. Gran industria porque eran establecimientos inmensos que reunían a miles de trabajadores. La gran industria va a dar lugar a que en este momento, fíjense, los padres fundadores de la sociología, que podríamos decir entre los no académicos, porque su producción no pasaba por las universidades, ¿verdad?, sino que estaba afuera, el materialismo histórico con Marx y Engels, pero también tenemos dentro de la academia a Durkheim y a Weber, que son los grandes padres fundadores. Todos aparecen su reflexión a partir de lo que significó la transformación social, y dentro de esa gran transformación social lo que significaba esa gran industria movilizando a miles de trabajadores. La gran industria significa nuevos métodos de producción, y volviendo a lo que yo les decía cuando comencé a hablar, cambios profundos, digamos, en el mundo de los trabajadores. ¿Y por qué digo mundo de los trabajadores? Porque esos cambios profundos son en la forma de ser y estar en el mundo, cuando yo les digo, pero quiere decir la forma de familia, las relaciones familiares, las relaciones en el trabajo, las formas de aprendizaje, la vida. Hay un gran historiador inglés que se llama Hobsbawm, murió hace 2 años. Hobsbawm decía que tiene un artículo escrito que es muy, muy bello, que dice: nunca para los trabajadores, nunca el mundo fue tan feo. ¿Por qué dice esto? Porque vivían en los arrabales y las ciudades donde no tenían servicios, olvídense de los servicios de agua corriente, de cloacas, pero vivían muy hacinados, ¿verdad? Vivían en verdaderas, lo que nosotros llamamos villa de emergencia. Bueno, así vivían. Es de ahí donde van a ver que van a surgir luego términos como, que surgen de, ahí se van a formar los grandes también movimientos, ahora lo vamos a ver, de trabajadores, movimientos políticos,
que son, que va a aparecer un término que viene de justamente de todas las vertientes socialistas, que va a ser la cuestión social. Cuando, es ahí donde aparece ese término, cuestión social, y ya después se los explico. Entonces, retomando, ¿de dónde venían esos trabajadores que van a ser la mano de obra, la fuerza de trabajo de la gran industria? De antiguos artesanos que traen el conocimiento del oficio, conocimiento muy importante, y aquellos ex campesinos expulsados que no tienen conocimiento del oficio, pero que ofrecen su fuerza de trabajo para lo que fuera necesario. Y como forma, parece que en Inglaterra también, la primera forma de resistencia obrera es el luddismo. ¿En qué consiste? Luddismo viene porque se le atribuía a Ned Ludd, ¿verdad? Se consideraba que él era el líder de este movimiento, aunque nunca se supo, ahorcaron varios creyendo que era Ned Ludd, pero nunca se supo si habían, si realmente habían atrapado, ¿verdad? A el Ned Ludd que correspondía. ¿Por qué? ¿Qué hacían los ludistas? Destruían las máquinas. Destruían las máquinas porque decían que eran las máquinas los que sometían a la miseria a los trabajadores. Comienzan allí, ese es el primer movimiento que uno conoce, pero luego van a aparecer todos la asociación gremial e inclusive los partidos de trabajadores, como el laborismo en Inglaterra. Yo decía, no sé si se ve este dibujito. ¿Ustedes ven ahí un círculo verde? ¿Lo ven? Háganme una seña con la cabeza. Sí. Fíjense que esto trata de reflejar lo que es una noción de oficio. ¿Qué es el oficio? El oficio que viene del artesanado es el dominio como ser muy diestro, el dominio de una actividad productiva, sea cual fuera. Entonces, ese dominio de esa actividad productiva se considera un saber hacer, eso es el oficio, un saber hacer completo. ¿Qué quiere decir completo? Que esa persona que tiene ese oficio, ¿verdad? Conoce, siempre pongo el ejemplo de mi abuelo, que era herrero artístico y de obra, así se presentaba mi abuelo. Como cuando decía, ¿usted qué hace? Yo soy herrero artístico y de obra, que era la forma de dominación de lo que él hacía, ¿verdad? Entonces, conocía desde la mejor aleación de minerales para lo que había que hacer, hasta una vez producir toda la forma de producción de lo que fuere, de metal, hasta la mejor forma de bruñirlo y guardarlo. ¿Está? Todo sabía. Un saber hacer completo. Y dentro de las antiguas corporaciones, de los antiguos talleres de artesanos, el trabajo se dividía, no como lo conocemos hoy, después voy a explicar cómo lo conocemos hoy, ¿verdad? Pero hoy lo conocemos que son funciones que se coordinan una con la otra a lo largo de un proceso que es proceso de tiempo también. Sino que al interior de los talleres de artesanos se dividía el trabajo de acuerdo al grado de conocimiento del oficio. Entonces, generalmente, el taller del artesano estaba en su vivienda. Y el artesano, ¿verdad? Tenía título, estaba validado su título y estaba habilitado su taller por la corporación respectiva. Entonces, ¿cuándo era un maestro? Ese era el título que le daba la corporación que lo habilitaba a tener taller. Si tenía taller, él podía tener aprendices del oficio. Los aprendices, obviamente, pagaban para que le enseñaran. Entonces, la división del trabajo se hacía desde alguien que era aprendiz, fíjense, hasta el oficial. Ese es todo el saber hacer. El que recién empieza es un aprendiz. Pero si conoce la mitad del oficio, es un medio oficial. Y si conoce todo el oficio, es un oficial. Les digo esto porque en algunas convenciones colectivas, en algunos convenios de trabajo, todavía aparecen estos términos, o parecidos. Y cuando un oficial se consagraba
como maestro, y podía tener su propio taller con sus propios aprendices y su propia producción. Cuando presentaba a la corporación una obra propia, a la cual la corporación la consideraba una obra maestra. Si consideraban esa obra como maestra, él le habilitaban el título de maestro y podía tener su propio taller. Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad, viene de entonces. Lo digo esto para que pensemos nuestras propias profesiones en la universidad, porque la universidad también es premoderna. Viene de antes de la revolución industrial. ¿Se entiende esto? Ahora, ya vamos a ver cómo impacta esto en Estados Unidos después, cómo es la historia, y vamos a ver cómo están las condiciones de surgimiento de, por ejemplo, la Organización Científica del Trabajo. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Y ven que dice industrialismo y disciplinamiento, sí. ¿Por qué? Porque fíjense que yo les dije antes, vuelvo atrás un poquito que lo que formaba la fuerza de trabajo de esa primera gran industria eran ex artesanos y ex campesinos. Y tanto ex artesanos como ex campesinos tenían una forma de ser y estar en el mundo absolutamente diferente a la que luego debe tener un obrero industrial. Por eso hay que disciplinarlo, ¿verdad? Los obreros. Y cuenta Bianchi, por ejemplo, que, a ver, es la burguesía, es empresariado, que también es incipiente, que tiene que formar a su fuerza de trabajo. Tiene que disciplinarlo. ¿Por qué? Porque fíjense que dice una nueva normativa en las relaciones de producción, ¿no? Que los límites difusos entre el ámbito de trabajo y el doméstico tienen que ser ahora definidos. No hay, a ver, el campesino, su ámbito de trabajo es donde vive. Y un poco para los artesanos también. Ahora no. La fábrica es algo que está absolutamente separada, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Es algo que está absolutamente separado de donde viven los obreros. Pero también los tiempos de trabajo son importantes porque se van a recortar en un lugar circunscripto, con horario de comienzo y finalización preciso. No es ya que puedo andar por cualquier lado y cuando vengo me parece mejor hacerlo ahora, no, mejor descanso un rato. No, tengo que estar ahí. Hay que atar al trabajador, perdón el término, ¿no? Atar, pero a propósito que lo digo, hay que atarlo a la máquina. Hay que atarlo, no basta. Ford, cuando pone la cadena de montaje, tiene una frase que aparece que tiene que ver con esto, que dice: yo no veo que caminar le agregue valor a mi producto. Estaba haciendo el Forte, ¿no? Que caminar los obreros. Por eso vamos a ver cómo las distintas formas, los métodos de organización del trabajo van a ir pegando sobre esto. Por eso digo, por eso comienza a forjarse una nueva subjetividad obrera. Esa nueva forma de ser y estar en el mundo, que tiene que estar dispuesta por el lado de los trabajadores a transformar su cuerpo en una herramienta más. Y cuando se transforma en una herramienta más, va a internalizar una nueva representación del tiempo y del espacio. Ahora vamos a ver algo de Foucault, un par de frases. ¿Por qué? Porque los obreros van a calificar a la fábrica como prisión atenuada, como una cárcel. Le decía de Bianchi que ella contaba que les costó muchísimo
a la burguesía, es decir, a los empresarios capitalistas, terminar con una costumbre, con una institución de la cultura de los trabajadores, que era el Santo Lunes. ¿Saben lo que era el Santo Lunes? El único día que tenían libre los trabajadores, por motivos religiosos obviamente, era el domingo. Y el Santo Lunes significaba darse asueto por el santo para recuperarse de la fiesta que habían tenido el domingo, de la resaca del domingo, digamos. Y eso costó muchísimo, terminar con el Santo Lunes. Que se acostumbraran a no faltar, a no ausentarse. Ahora, por eso dice, tiene que haber una nueva normativa, porque hay un nuevo orden, es un nuevo mundo del trabajo, y ese nuevo orden va a estar basado en el poder disciplinario de la patronal. Y el poder disciplinario de la patronal se va a basar en dos instrumentos simples. La inspección jerárquica y la sanción normalizadora. Normalizadora quiere decir que no te podés salir de la regla. Si te salís de la regla, serás sancionado. En el siglo XVIII, y acá viene un poco lo que les decía de Foucault, Foucault lo que va a marcar, no sé si lo conocen, es un filósofo francés, ¿verdad?, que estudió el poder, pero desde una mirada micro. La microfísica del poder es uno de los principales libros de Foucault. Él habla de redes de poder. El poder se va formando redes que nos afectan de uno a otro. No es solo el poder del Estado allá arriba, sino que en las relaciones cotidianas está jugada el poder. Entonces él va a marcar que en el siglo XVIII se da una etapa de maximización, dice él, de la eficacia de las tecnologías de poder. Y en esas tecnologías de poder, que son todo el conjunto de técnicas y de conocimientos que utilizan las clases dominantes para dominar, aparece la prisión. En el siglo XVIII, la prisión se constituye, aparece con fuerza, y se constituye en un mecanismo de represión generalizado. Pero esa no es la única. La prisión aparece, y unida a la prisión, sobre todo en Inglaterra, pero no es solo Inglaterra, en Europa, van a aparecer, y acá en la Argentina también, y ahora les hago la referencia, van a aparecer en Inglaterra, alrededor de 1823, leyes que penalizan la vagancia, se van a llamar leyes de pobres, considerando a la vagancia el hecho de no trabajar. Entonces estas leyes están, si se encontraban huérfanos en situación de calle y no estaban haciendo nada, al asilo, y del asilo a la fábrica. Si eran encontrados trabajadores o gente de edad adulta que no podían justificar dónde trabajaban, eran encarcelados. Estaba penalizado no tener trabajo o no poder justificar la falta de trabajo. Entonces, ¿por qué la referencia a la Argentina? Porque si algunos de ustedes, bueno, todos conocen el Martín Fierro, aunque sea de nombre, y saben que la desdicha de Martín Fierro empieza, bueno, cuando el juez de paz se enamora de su esposa, pero digamos, su desdicha empieza cuando la milicia, cae, el comisario, etcétera, caen a la pulpería donde está Martín Fierro, y le piden papeleta de conchavo. No tiene el papeleta de conchavo. Papeleta de conchavo es justamente esto, poder justificar para quién trabajo. Martín Fierro no la tiene y es detenido y lo penalizan, ¿verdad?, lo mandando a la frontera a pelear con el indio, perdiendo todo lo que tenía, obviamente. Pierde la mujer, pierde los hijos, pierde su casa, pierde todo. ¿Estamos? O sea, aquello que ocurría allá también se reflejaba acá. ¿Qué va a hacer
Entonces, lo que marca Foucault justamente es que la burguesía, esta clase económica y social dominante, va a adecuar todos estos mecanismos, la ley, la prisión, etcétera, a sus necesidades económicas y políticas. Y ahí aparece algo que me parece tan interesante a mí de marcar, que está señalando Foucault, que es entonces cuando se constituye la figura del delincuente. ¿Qué es esto de constituir la figura del delincuente? Y porque en realidad esta clase social que vivía de la venta de su fuerza de trabajo, que eso es el proletariado, en realidad venía muy mezclada, vivía muy hacinada, estaba el que trabajaba, estaba el que robaba, estaba la prostituta, etc. Bueno, se comienza vía ley a marcar al delincuente, pero ¿por qué? Y a generalizar esa idea de la delincuencia con fuerza. ¿Para qué? Justamente para crear la policía y que la policía sea aceptada por el total de la población. Porque dice Foucault, ¿por qué va a venir alguien a pedirme a mí documentos o me va a hacer preguntas si no existiera la delincuencia? Es gracias a que existe la delincuencia que existe la policía y que la policía puede tener poder tanto sobre delincuentes como sobre no delincuentes. No sé si se entiende esto. Pero si no hubiera delincuentes, ninguno, es decir, si no estuviera con fuerza esa figura del delincuente instalada, los demás a lo mejor miraríamos con mucha menos ganas a que exista un cuerpo dedicado a custodiar, controlar más que nuestras vidas. Entonces, refiriéndose a la prisión, Foucault va a decir que la prisión viene un poco de todas partes, pero dice él lo que marca, que es una invención de toda técnica de vigilancia, de control y de identificación de los individuos. Y es a partir del siglo XVII y XVIII que esa forma, ese establecimiento donde aparecen las técnicas de vigilancia, de control, de identificación, de cuadriculación de gestos, de actividades, etcétera, se va a ir transmitiendo no solo a la prisión, sino que va a ser al cuartel del ejército, a los colegios, a la escuela, a los hospitales y a los talleres. Por eso él habla de una tecnología de poder sobre los cuerpos. Y la prisión es la última figura de esta edad de las disciplinas, dice Foucault. ¿Cuál es la función social del internamiento? Bueno, ahí aparece, comienza a hablarse esto que yo le decía, a partir del delincuente. Entonces, para Foucault, la constitución del delincuente es... Perdón. Ahí voy. Perdón, ¿estoy de nuevo en pantalla? Sí, estás, Norma. Bueno, no sé cómo estoy porque se me corrió la cámara y la puse como... Bueno, ¿se ve? Sí, Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que marca Foucault en esta constitución de la constitución de las tecnologías de poder, que yo las traigo porque se van a aplicar en las fábricas, en los ambientes de trabajo, es que es correlativa. La prisión es absolutamente correlativa con la constitución de la figura del delincuente, digamos. Entonces, ¿qué vamos a ver en sociología del trabajo? Yo les decía, las formas de organización y gestión del trabajo, y cuando veamos las formas de organización y gestión de trabajo, hay dos nociones que están implícitas en las mismas, y esas dos nociones son una construcción histórica. Cuando digo histórico, lo digo en el sentido del materialismo histórico. Lo histórico es lo opuesto a lo natural o biológico. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la historia es el resultado de la acción de los hombres, dice Marx. Y yo para esta parte de sociología del trabajo me baso en el materialismo histórico. Entonces, la noción
de espacio y tiempo que están implícitas en las distintas formas de organización del trabajo son estrictamente históricas, son construcciones sociales y políticas. Y es a partir, en esta constitución de distintas formas y métodos de organización del trabajo, que se ve claramente, y sobre todo al principio, pero no es que se pierda, la oposición que hay entre la percepción subjetiva del tiempo, el tiempo de los cuerpos, el tiempo de cada uno de nosotros, que muchos llaman el tiempo agustiniano, por San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín decía que nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia, que somos seres humanos temporales, es decir, no somos mortales. Entonces, en nuestra conciencia, al mismo tiempo, tenemos presente, en términos temporales, el pasado, el presente y el futuro. Siempre lo tenemos presente en nuestra conciencia los tres. Podemos focalizarnos en uno o en otro, pero que están los tres, están los tres. Frente a lo que otros llaman la dimensión newtoniana de Newton, del tiempo, que es el tiempo, la dimensión objetiva del tiempo de las máquinas. El tiempo de las máquinas, ¿verdad? Y es como que desde que se disciplina a los trabajadores, a todos nosotros como trabajadores, hay una especie de contradicción entre el tiempo, nuestro tiempo subjetivo, el tiempo de nuestros cuerpos, pero cuando digo cuerpo digo una unidad físico, mental, intelectual, psíquica, espiritual, como ustedes quieran, hasta la dimensión objetiva del tiempo de la máquina. Y esa contradicción se ve claramente con el triunfo de la dimensión objetiva del tiempo de las máquinas en lo que es la organización científica del trabajo, que impone la cronometrización, es decir, cronometrar a cada trabajador en su tarea en el taller, en la producción. Por eso, ¿verdad?, se dice que el capitalismo es una economía del tiempo, no porque ahorremos tiempo, pero toda tecnología que permita ahorrar tiempo, va a decir Taylor, que es lo que vamos a ver ahora, se va a imponer, ¿verdad? Entonces, yo les decía antes, siempre la organización del trabajo busca aumentar la productividad por hombre ocupado. Eso quiere decir que busca disminuir el tiempo de trabajo. En esa búsqueda va a aparecer una lucha permanente entre el afán disciplinador de la empresa, es decir, la imposición del tiempo de la máquina, sobre las formas de resistencia obrera. Es decir, los obreros siempre han tratado de preservar de alguna forma, se han protegido, el tiempo de los hombres. Han tratado de ponerle un poco de límite a aquello de ser considerado no solo un apéndice de la máquina, sino de tener que mejorar el funcionamiento de la misma. Bien, vamos a pasar. Ahora, ¿cómo vuelvo? Vuelvo. Voy muy rápido. ¿Alguna crítica? Todo bien. Crítica, dije. Vamos muy rápido. A ver. Bueno. Vamos ahora a algunas nociones que yo tomé porque me sirve después, cuando la próxima clase veamos, en la próxima clase, cuando veamos psicodinámica del trabajo, etcétera, me viene bien algunas nociones que surgen de Marx y que después, si no, no las vuelvo a dar y... Uy, ¿qué hice? No las vuelvo a dar y quedan, cuando yo hablo, quedan la duda ahí de lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que trabaja Marx y que lo vamos a encontrar en los distintos autores? Ahora lo vamos a encontrar cuando yo vea las formas de organización del trabajo, que tomo a Coriat, él va a hablar de esto, o va a estar esto presente.
lo mismo que cuando vaya a psicodinámica del trabajo, o cuando ve las nuevas formas, las nuevas tecnologías, el discurso managerial, también está presente esta idea de Marx, esta noción que es alienación. Entonces, la doy ahora para que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de alienación en sociología. La palabra alienación, ustedes habrán visto que hay películas que hablan siempre de alien. Alien es el otro, el extranjero, ¿verdad? Alienación tiene dos significados principales. Esto lo trabaja Marx en un texto famosísimo que se llama La alienación del trabajo. Y está, entonces, una es la idea de enajenación o de hacer ajeno, o de hacerse ajeno, primera cuestión, y la otra es la noción de extrañamiento, como sentirse extraño, no reconocerse. Son dos nociones que están en el mismo término. Entonces, hacerse ajeno y extrañamiento. ¿Por qué Marx la va a usar justamente en su análisis de lo que le pasa a los trabajadores justamente en el capitalismo? Antes que nada, porque fíjense que en el capitalismo las relaciones sociales se dan siempre entre dos grandes clases. Siempre que hablamos de estas relaciones, piensen ustedes que no es la relación de uno a uno, sino de un conjunto, la clase, a otro conjunto que es la otra clase. Esas clases son la burguesía o los capitalistas, que está formado por todos aquellos que tienen la propiedad privada en los medios de producción, y por el proletariado o los obreros, que son todos aquellos que no tienen ningún otro medio de producción más que su fuerza de trabajo y la venden para poder subsistir. ¿A quién se la venden? Al empresario capitalista, a la burguesía. De donde, señala Marx muy claramente, la fuerza de trabajo que hasta entonces, la fuerza de trabajo que hasta entonces era, si se quiere, lo que nos sigue siendo, no es que hasta entonces era, sino que sigue siendo aquel rasgo de humanidad que nos define justamente como seres humanos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo que distingue al hombre de cualquier otro ser vivo en este planeta? Que los hombres, digo hombres agrupando a toda la humanidad, que los seres humanos son capaces de producir sus propios medios de vida. ¿Está? No hay otro bicho que produzca sus propios medios de vida a través de una actividad vital, libre y consciente. Norma, perdona que te interrumpa, no estamos viendo ahora pantalla. ¿No me están viendo a mí? A vos sí, pero la pantalla dejó de compartirse. ¿Querés salir y volver a entrar? Pero ¿cómo no? Espérate. De la pantalla, digo. A ver, ¿ahora se ve? A ver, reanudar función. Salí del share screen o del compartir, ahí saliste. Ahora y ahora compartir. Volvé a buscarla porque la perdimos en el medio. Muy bien, ahí voy. ¿Apareció? Perfecto, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, ese único rasgo de humanidad que se da, que somos capaces, los seres humanos, somos los únicos bichos capaces de producir nuestros propios medios de vida a través de una actividad vital, libre y consciente. Vital porque sin ella no podríamos seguir vivos. Libre, porque no estamos condicionados por ningún límite genético, por ningún instinto, se decía en la época de Marx. Y consciente porque a medida que vamos produciendo nuestros propios medios de vida, vamos generando conciencia. Pero, señala Marx, en el momento, en el capitalismo, esa propiedad, ese rasgo de humanidad, que es la capacidad de producir sus propios medios de vida, se ha transformado en una mercancía. Es decir, la fuerza de trabajo es una mercancía que se vende y que se compra. La vende el proletario, la compra el burgués. Ahí está. ¿Cuáles las consecuencias? Va a decir Marx que el obrero está con respecto al producto de su trabajo
en la misma relación que está con respecto a un objeto extraño. Cuanto más se exterioriza el obrero en su trabajo, más poderoso, es decir, cuanto más produce, más poderoso se vuelve ese mundo extraño objetivo que él mismo crea frente a sí. Cuanto más se empobrece a sí mismo el obrero, más pobre se vuelve su mundo interior y menos posee como cosa propia. Es decir, él ahí hace la relación entre el hombre y la religión y dice que nosotros, los seres humanos, todo lo bueno nuestro lo ponemos en un Dios y nos dejamos para nosotros todo lo malo, ¿no? Y dice luego, el obrero pone su vida en el objeto, pero entonces la vida ya no le pertenece, sino que pertenece al objeto. Parece medio extraño esto, pero ¿por qué dice esto? Porque fíjense que esa materia prima que es inerte, solo el trabajo vivo del obrero lo va a transformar en algo que tiene valor. Es decir, es el obrero el que le pone su trabajo para que transforme eso en algo con valor. ¿Se entiende esto? Pero al hacerlo, dice Marx, se va empobreciendo, porque el obrero cada vez trabaja más, va dejando su vida, se va envejeciendo, y poco a poco, dice, y nunca él goza de lo que produce. Pero además lo que produce se le presenta como extraño, porque no es él el que dice lo que tengo que producir, con lo que tengo que producir y cómo lo tengo que producir, sino que hay un otro que le está diciendo cómo hacerlo. Entonces dice, esa idea de alienación en el trabajo se presenta en 4 formas o momentos, pero siempre la alienación, lo que está haciendo Marx cuando habla de alienación es hablar de la deshumanización de los seres humanos en el capitalismo. ¿Estamos? Por eso él va a hablar de 4 formas. La alienación del producto, es decir, donde ahí la alienación se me presenta como enajenación. Soy yo el que le da valor, soy yo el que haga que sea algo con valor, pero no me pertenece. Y dice Marx, embromando, ¿a quién le pertenece? A los dioses, no, a un otro. Pero lo más grave no es no solo la alienación del producto, la alienación del producto, es decir, de lo que produzco, se me produce o aparece porque también estoy alienado en el acto mismo de la producción. Es decir, hay alienación en la actividad productiva. Mi trabajo no me pertenece. Le pertenece a un otro. Es un otro el que me dice cómo hacer, con qué hacerlo, en qué tiempo. Y es allí donde la alienación se presenta como la relación entre un sujeto que trabaja con su propio trabajo y con el producto de su trabajo como si fuera una relación de extrañamiento. No me reconozco en lo que he producido. No me reconozco en el acto de producción. Generalmente, lo que pasa con muchos trabajadores es que él está produciendo ahí, pero en realidad no está ahí. Ahí hay una especie de muñequito que está haciendo un gesto determinado y en realidad su mente, él mismo, está a muchos kilómetros de ahí. Y esto se produce, dice Marx, porque atado a esto está la alienación del ser genérico. ¿Cuál es el ser genérico? Es lo que ser genérico es el rasgo de humanidad, o lo que dice que nosotros, el rasgo que dice, la característica, la esencia que dice que nosotros somos seres humanos. ¿Cuál es para Marx esa esencia? ¿Cuál es la esencia de la humanidad? La esencia de la humanidad es que somos capaces de producir nuestros propios, como conjunto humano, nuestros propios medios de vida a través de una actividad vital, libre y consciente. Ahora bien, esa actividad, como yo la he vendido, como se ha transformado, mi esencia se ha transformado en una mercancía que va a sustentar mi existencia, entonces el ser genérico ya no, es como que me deshumanicé. Y ahí se produce el último de los rasgos de este proceso que dice Marx, que es la alienación del hombre con el hombre. No reconozco al otro como un semejante en términos directos, sino que siempre lo estoy mirando a partir del lugar que ocupa,
en esas relaciones sociales de producción. Es decir, como burgués, como proletario, como un otro, que aún siendo un par mío, un proletario puede ser un competidor. Entonces, yo le quería un poquito hablar de esto, pero fundamentalmente esto, ¿eh? ¿En qué consiste la alienación del trabajo? Dice Marx. Bueno, en el hecho de que el trabajo, que es mi rasgo, mi esencia de humanidad, aparece como exterior a mí mismo. No es algo que no me pertenece. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el obrero no se afirma en su trabajo, sino que se niega. No se siente cómodo, sino desventurado. No despliega una libre actividad física e intelectual, sino que martiriza su cuerpo y arruina su espíritu. Esta idea de que el obrero, dice Marx, ¿cómo me doy cuenta de todo esto? Y fíjense, dice, el obrero solo tiene la sensación de estar consigo mismo cuando está fuera de su trabajo. Cuando está fuera de su trabajo, cuando está en su casa o en la taberna, cuando bebe, cuando come, cuando duerme, cuando procrea, pero cuando está en su trabajo se siente fuera de sí. Hay ahí como una paradoja, es decir, dentro de su trabajo, que es donde él realizaría su esencia humana, en realidad se siente un animal de carga. Y fuera de su trabajo, donde solo está realizando las funciones que comparte con los animales, él se siente un hombre. Entonces, Marx habla acá del trabajo vuelto extraño. No nos reconocemos en eso que hacemos. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo, dice Marx, no es voluntario, sino que es impuesto. Es trabajo forzado o forzoso. Siempre. Dentro del capitalismo, en la relación capital-trabajo, para el trabajador, el trabajo es impuesto y forzado. Es exterior a mí, es algo que me viene de afuera como obligación, y no algo que surge de mí como creatividad pura para hacerla. Y está impuesto, aunque no me pongan un revólver en la cabeza, aunque no me digan si no lo haces, te ahorcamos, si está impuesto por la necesidad. Solo como obrero, dice Marx, es sujeto físico, se sustenta como sujeto físico, y no al revés, que como sujeto físico es un obrero. Es decir, no es la satisfacción de una necesidad, sino solo un medio de satisfacer algunas necesidades. ¿Y por qué el carácter extraño del trabajo? Y ahí de nuevo, porque apenas deja de haber obligación física de otro tipo, el trabajo es rehuido, dice, como si fuera una peste. Y por fin, esta característica del trabajo exterior, como si fuera algo que me viene de afuera, una obligación externa, como si fuera una obligación de mí, de mortificación, cuando debería ser un acto de creatividad. Aún cuando veamos de Jure va a decir, hay dos tipos de trabajo, psicodinámica del trabajo y psicopatología del trabajo. Hay trabajos que son estructurantes, es decir, nos permiten desarrollarnos como persona, etc. Y hay trabajos que tienen una carga patológica muy fuerte. Justamente, ¿verdad? Los que predominan son los que tienen la carga patológica y que son los que están relacionados con esto que está diciendo Marx un siglo antes. Entonces, ahora dejo de compartir. Visto esta presentación, ¿alguna pregunta? ¿Una voz? ¿Algo que me diga algo? ¿Se me escuchan? Perfecto, Norma. Sí. Ay, menos mal, porque si no parezco que estuviera dando una pantalla, bla, 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 bla. Es mi trabajo exterior a mí misma. Se te escucha perfecto, se escucha bien, la pantalla está en negro. Marcando, Jorge Andrés Cohen, lo que estoy marcando es el sufrimiento de la no presencialidad.
Ajá, y bueno, y, viste, esto en el aula no nos pasaba. No nos Cuando, pasaba, ¿no? cuando empezábamos con el retroproyector, Claro, y nos mirábamos a la cara y todo eso. esto no pasaba. Cuando se pasaban las filminas del retroproyector, esto no pasaba. No pasaba, ¿no? Claro que no. No, muchos de los que están acá no habían ni nacido. Mirá lo que te digo. No, bueno, no importa, pero igual podríamos pasar un PowerPoint con presencialidad. Pero digo, esta cosa de hablar Sí. y no verle la cara, la mirada, los gestos, no sé si a vos te pasa como docente, pero es difícil. Estoy aprovechando que están casi todos. Estoy haciendo hice una toma de la foto con todos. Sigan. Bárbaro. Yo no sé cómo quedé después de la caída de la cámara, pero espero que más o menos bien. ¿Por qué esa tortura? ¿Eh? ¿Por qué? Es la ¿Por qué sacarnos la foto, por favor? Porque estaban todos muy lindos, por eso saqué la foto. Bueno. Bien. Vamos a empezar ahora a hablar de las distintas formas de organización del trabajo, las grandes formas de organización del trabajo que se sucedieron en el tiempo desde comienzos del siglo XX hasta ahora, digamos. Entonces, lo que vemos fundamentalmente es, tomándolo de Benjamin Coriat, Taylorismo y Fordismo, o Taylor y Ford, la Organización Científica del Trabajo de Taylor y Ford, y esto lo tomamos de Benjamin Coriat, del taller y el cronómetro, para después cerrar esta parte con el toyotismo, y si nos queda un poquito de tiempo, hoy no sé, no nos va a quedar. Nos queda, bueno, vamos a ver a dónde llegamos, si no la retomamos mañana, y algo del discurso managerial, que son las formas de organización, más que de organización del trabajo, de gestión del trabajo, que implicó trabajar ya no solo como para obtener sobre la capacidad productiva de los trabajadores en términos más físicos, digamos, para obtener mayor productividad, sino que comenzó a tomarse como terreno de explotación la subjetividad de los trabajadores. Y es lo que yo he resumido y con otros integrantes del CIET, del Centro de Investigación y Estudio del Trabajo al que pertenezco, como el discurso managerial. Y eso aparece en los años 80, 90 en adelante, ¿no? Que ya va más allá y se toma hasta la forma de ser de los trabajadores para la empresa. Entonces, lo primero que vamos a charlar del Taylorismo, que sería la organización científica del trabajo, es el contexto histórico de surgimiento. ¿Cómo es que aparece esta forma? Estaba la gran industria, ¿verdad? Pero de repente esto traslada el eje de la producción teórica sobre la organización de Europa hacia Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Estamos hablando de fines del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Coriat nos va a marcar que en ese momento el oficio, ¿se acuerdan que hablamos del oficio como un saber hacer completo? Bueno, el oficio, dice él, como ese saber hacer completo, como dominio de fabricación, es en Estados Unidos, que está surgiendo en ese momento como una potencia que ahí empieza a aparecer Estados Unidos como una potencia que le va a disputar la preeminencia a Inglaterra, al Reino Unido y a la Gran Bretaña, para decirlo mejor. Pero, digamos, se topa con determinados problemas. El problema más grande es el oficio. Carece de obreros de oficio, de la cantidad necesaria. Tendría capitales, tendría formas de expandirse mucho más la industria estadounidense, pero no tiene trabajadores de oficio. ¿Estamos? Es decir, por eso dice Coriat, es la piedra del oficio como saber de fabricación, es la piedra angular de la organización obrera. ¿Por qué? Porque le da mucho poder esto a los trabajadores, sobre todo los trabajadores de oficio.
lo que llamamos en sociología del trabajo y en todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo, obreros calificados, que tienen mucho conocimiento, maestría y dominio de determinada actividad. Entonces, le da mucha capacidad a los obreros de oficio, le da mucha capacidad de resistencia, mucha fuerza. Pueden imponer sus condiciones a las empresas. La industria de Estados Unidos está sobre todo en el norte, sería en el litoral atlántico, ¿verdad? Entonces, fíjense que aparecen sindicatos que se van a llamar la American Federation of Labor, sindicatos que afilian, dice afiliación estrictamente de oficio. ¿Por qué? A los que no tenían un oficio reconocido no lo afiliaban. ¿Está? Entonces ese sindicato nace con una idea de lo que después se va a conocer como aristocracia obrera. Somos los mejores, los que más sabemos. Vos sos un tipo que lo único que sabe es llevar una carretilla, no servís. Ahí hay un límite a la solidaridad obrera que le va a quitar fuerza después. Los sindicatos, a partir de esta fuerza que tienen, porque son los que tienen a los obreros de oficio, van a imponer el closed shop. ¿Qué es closed shop? Es negociación cerrada, es decir, contratación cerrada. ¿Qué, contratación cerrada a qué? Las empresas no pueden contratar libremente trabajadores, sino que deben hacerlo por medio del sindicato. Entonces, deben sí o sí las empresas contratar, ir a parar a mano del sindicato. Alrededor de 1860, entonces, fíjense, el closed shop, la negociación cerrada que pone la American Federation of Labor, implicaba que el sindicato se transforma en un subcontratista, porque obviamente si yo tengo que contratar por medio del sindicato, es el sindicato el que me trae los trabajadores. Me va a garantizar el aprovisionamiento de fuerza de trabajo, a partir de cobrarme una tarifa sindical. En esa tarifa sindical está incluida, fíjense, la tasa salarial, es decir, lo que va a cobrar el trabajador. Pero además está el tiempo requerido por cada tipo de pieza a fabricar y la especificación de la norma de calidad. Todo eso lo está manejando el sindicato. Se une a este problema para el empresariado, la burguesía estadounidense, que en Europa existe, Europa, sobre todo el Reino Unido y la Gran Bretaña, se avivó rápidamente y pone una prohibición de emigrar a los obreros de oficio, sobre todo en Lancashire, por ejemplo. Los obreros de oficio no le daban pasaporte, no podían salir de Inglaterra. ¿Por qué? Porque las cámaras inglesas habían debatido y rápidamente llegaron a la conclusión, con muy buen tino, de que el oficio no solo con un obrero se te va eso, sino que ese oficio es un patrimonio familiar, es decir, se viene transmitiendo de generación en generación dentro de las familias obreras, y es en esa transmisión que se hace intergeneracional que aparece esto que viene del viejo mundo feudal, que eran los secretos de oficio. ¿Qué es esto del secreto de oficio? En el mundo feudal, fíjense ustedes, cómo competía un artesano con otro, los dos tenían habilitación del taller por la corporación, los dos hacían los mismos productos, se dedicaban a lo mismo, ¿cómo competían? Y porque las tortas de Juancito, el que tenía el taller de panificación, eran mucho más ricas que las de Pedrito. Ahora, ¿por qué? Los parámetros de calidad se los daba la corporación. Lo que debía utilizar sí o sí estaba dado por la corporación. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, que Juancito tendría alguna forma de producir el pan o lo que fuera, que era secreta y que tenía que lo hacían los más ricos.
ese secreto, ¿verdad?, se transmitía de generación en generación, y es algo que sabían los ingleses que seguía pasando entre sus trabajadores. Entonces, esos secretos de oficio para el mundo del trabajo es una endotecnia, una técnica interna que da poder al que lo maneja. Sabían los europeos que al irse de los trabajadores se llevaban también esto y se lo llevaban a sus competidores. Tal es así que fíjense que cuando ocurre en Irlanda la peste de la papa, que es la segunda mitad del siglo XIX, que mueren de hambre, cientos de miles de irlandeses, aún así piden poder emigrar y no les dan permiso. Obviamente los irlandeses se fueron clandestinamente, pero no les dieron permiso oficial para poder emigrar. Entonces, volviendo al problema que tenía en Estados Unidos por la carencia de obreros de oficio, frente a esta falta de obreros de oficio, el capital, es decir, el empresariado, busca algunas salidas. La más conocida es recurrir al maquinismo. ¿Qué es el maquinismo? El maquinismo es el proceso por el cual siempre que puedo reemplazar fuerza de trabajo humana por fuerza de trabajo mecánica de una máquina, lo hago. Ahora bien, ya se sabía, ¿verdad? Ya mismo Marx lo había marcado, cuáles son los problemas que tiene asociado en términos para todo el conjunto societal el maquinismo. Primero, que hay una descalificación de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir descalificación? Cuando que la máquina nueva, la nueva máquina va a objetivar, a llevar en sí, a apropiarse de talentos y conocimientos y gestos que antes tenían los trabajadores calificados. Entonces ya esos trabajadores que tenían una calificación especial antes de la máquina, cuando aparece la máquina que hace su trabajo, realmente ven caer su salario cuando no su puesto de trabajo. Le pasó a los obreros textiles de oficio cuando aparece el telar a vapor. Pero en general es así. Hay una reducción de los costos, ¿verdad?, por la máquina, pero esa reducción de los costos viene porque la máquina, tiempo newtoniano, tiempo objetivo, le impone sus tiempos a los trabajadores. ¿Ah? Y le intensifica el ritmo del trabajo. Lo que antes se hacía levemente, ahora se hace mucho más rápido. Entonces, el ludismo luchó contra las máquinas sin éxito, digamos. El maquinismo siguió, pero lo que consigue el maquinismo es reemplazar a los trabajadores adultos por las mujeres y niños, y siempre esa tendencia al maquinismo, cuando es para una sola empresa, logra que esa empresa pase al frente con su producción, pero cuando se universaliza al resto de las empresas, todas compiten en igual condiciones, y hay ciertamente aumenta el desempleo y la baja salarial. ¿Por qué? Primero, por la descalificación del trabajo. Segundo, porque hay trabajadores que ya no pueden volver a ocuparse, hace que baje la productividad de toda la sociedad, como sociedad, no como trabajador de la fábrica. ¿Sí? Favorece la aparición de nuevas crisis comerciales, digamos. En Estados Unidos, se buscó un sistema de subcontratistas de oficio. Es decir, se buscaba a un trabajador que conociera muy bien el oficio y que él hiciera el reclutamiento de otros trabajadores de oficio, los organizara y vigilara su trabajo, como si fuera realmente un subcontratista, pero tenían encima al sindicato que no se los autorizaba, digamos, era muy, muy difícil de conseguir. Es en estas dificultades con los obreros de oficio, frente a la falta de obreros de oficio, que va a aparecer Frederick Taylor.
Frederick Taylor se decía ingeniero, no sé si era ingeniero, se decía ingeniero, y él tiene el propósito, escribe varios libros sobre la organización científica del trabajo, y su propósito, al llevar a lo que él dice que son términos científicos para organizar el trabajo, es acabar con el control obrero, ¿verdad?, de los tiempos de producción. Quiere acabar con ese control. El control obrero, recuerden, entonces venía de la eficacia del oficio para resistir a la intensificación del trabajo. Porque cuando la American Federation Labor establecía la tarifa, te estaba diciendo también el tiempo de producción y la calidad. ¿En qué se va a basar? ¿Qué va a hacer Taylor para descomponer esto? Va a recurrir a lo que él llamó el estudio de tiempos y movimientos. Método, tiempo, movimiento, MTM. Es decir, Taylor va a observar cómo trabajan, cómo trabajan los obreros, y luego él mismo va a notar todos sus movimientos, y luego él mismo va a reconfigurar toda esa forma de trabajo. Va a ser él el que diga cómo lo deben hacer, en qué tiempos, cómo deben acomodar las herramientas, por dónde deben empezar. Es decir, es él el que le programa absolutamente toda la tarea a los trabajadores. Y, obviamente, pues cuando los observa, cronometra, va tomando tiempo de cada movimiento. Cuando él rearma todo ese proceso de trabajo por trabajador, lo que hace es asignarle un tiempo a cada tarea, y en ese tiempo lo tiene que terminar. Entonces, ¿qué es lo que él dice? ¿Cuál es su ecuación? Él dice, quien domina y dicta los modos operatorios, es decir, cómo se hace la tarea, se hace también dueño de los modos de producción. Por eso él asume como tarea propia liberar el proceso de trabajo del poder del obrero para instalar en su lugar la ley y la norma patronal. Desde Taylor en adelante, la concepción del proceso de trabajo se separa de la ejecución de la tarea de trabajo. Y la concepción de la forma, de la tarea, del método de trabajo pasa a la empresa, pasa a la oficina de organización y métodos, pasa a la oficina de ingeniería. Ingenieros industriales, que le van a decir a los trabajadores cómo deben realizar su trabajo. Entonces, en todos los procesos y tareas, esto es fundamental para pensar en la organización científica del trabajo, hay una separación neta entre la concepción, quien concibe cómo debe ser el proceso de trabajo, cuáles deben ser los movimientos a realizar, las herramientas a utilizar y los tiempos en que hay que realizar ese proceso de trabajo. Separación neta con quien debe ejecutar ese proceso de trabajo. De esta forma, Taylor va a sustituir el control obrero, hasta ese momento, de los modos operatorios, por un conjunto de gestos de producción concebidos y preparados por la dirección de la empresa, y cuyo respeto es vigilado por ella. Aparece ahí la figura del supervisor y el capataz. Él en realidad había puesto dos figuras. Una era el supervisor y otra era el asesor. Es decir, el obrero podía tener el capataz tenía más una función jerárquica, digamos, más disciplinadora, y el asesor más de formación para los trabajadores. Esto va a ser discutido por otro organizador del trabajo, francés, Henri Fayol,
quien le discute esto y se instala el criterio de Fayol dice, Fayol se escribe, solo puede haber unicidad de mando. Nadie puede tener dos jefes que le estén indicando la misma tarea al mismo tiempo. Ahora bien, él va a elaborar de los distintos procesos de trabajo, en las distintas fábricas donde interviene, tablas de tiempos y movimientos a los que Coria va a llamar un código general y formal del ejercicio del trabajo industrial. Pero lo más pesado, tal vez, de la Organización Científica del Trabajo de Taylor, es que él afirma que esa forma de trabajo es the one best way. Es la mejor manera. Es la mejor. No acepta discusiones. Ahora bien, fíjense cómo esto, en términos políticos, no solo sociales, sino políticos también, va a influir. ¿Por qué? Porque esta forma de sentar al trabajador, tomar al trabajador y decirle, vos haces esto así, 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 en este tiempo, le va a permitir integrar a todos los trabajadores que no tenían oficio reconocido en los puestos de trabajo de los que eran profesionales de oficio. Es decir, le saca absolutamente el poder al sindicato. Le saca. El sindicato conserva el poder por largo tiempo, pero digo, le pega en la base, le va a ir sacando poder, al menos ese poder. ¿Qué consigue Taylor con estas nuevas normas de producción, estas tablas de tiempo y movimientos que le indican a cada trabajador qué hacer? Bueno, dice Coria, estas normas van a producir un formidable aumento de la intensidad y la productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque él elimina, con esas tablas, todo lo que él consideraba tiempos muertos. La holganza de los trabajadores, la vagancia de los trabajadores. Decía que los trabajadores hacían un trabajito hasta acá, paraban, descansaban, después seguían al rato. Si hay que terminar con eso, claro. Entonces, fíjense que mucho tiempo después, allá por los años 80, todos decían asombrados, mirá estos japoneses, qué bárbaro, qué sabios que son. ¿Por qué? Porque los japoneses, ¿qué hacían? Los japoneses habían descubierto que si querían mantener la intensidad más o menos pareja, un promedio de intensidad parejo de trabajo y alto, en determinado momento debían cortar la jornada, hacer que los trabajadores salieran, hicieran un poco de gimnasia, y luego volvían a retomar, y no había una curva descendente tan fuerte como si no lo hubieran hecho. Es decir, había una recomposición de la fuerza de trabajo, que era lo que hacían los trabajadores antes que Taylor le dijera qué tenía que hacer, y le sacaba sin dejarle un momento en que pudieran reconstituir su fuerza de trabajo. Entonces, ese formidable aumento de la intensidad, es el ritmo, fíjense que no es lo mismo hacer uno, que uno, nos movemos diferente. Entonces, esa intensidad del trabajo significa, dice Coria, el alargamiento de la jornada de trabajo. No es que le agregó horas, las horas son las mismas, pero en las mismas horas, como él dice, los cronometras y los tiempos que le imponen tienen que producir mucho más. Ahora bien, hay una gran resistencia obrera a esto. No crean que esto fue aplaudido por parte de los obreros. Entonces, él debe buscar un incentivo para que los trabajadores acepten esta forma de trabajo. Y el incentivo que busca es a partir del salario. Él va a proponer un salario a destajo. ¿A qué llama salario a destajo? A que pone un salario
con un estándar mínimo, la producción de tanto, yo te pago. Pero si de este estándar mínimo vos producís, en vez de producir 100, me producís 120, te aumento el salario a tanto. Y si me producís 150, todavía te aumento más, te doy un plus más grande. Hay una hermosa película de los años, creo que es 80, fines de los 70, si alguno tiene ganas de verla, yo se los recomiendo, que se llama La clase obrera va al paraíso. Es una película de Elio Petri, que ocurre en una fábrica italiana, ¿verdad? Y el protagonista estaba realmente incentivado con el salario de destajo y quería quería bajaba en realidad los tiempos asignados por los cronometristas. Hasta que sufre un accidente y se desaliena rápidamente. Pero era odiado por todos sus compañeros porque le bajaba los tiempos que le daba. Él hacía siempre más rápido, hacía él. No sé si alguno vio la película, tiene una escena famosa que él explica cómo hace más rápido que la pieza, y era que no esperaba, ¿verdad?, que la máquina concluya el ciclo de mecanizado, y por eso pierde la mano. No, pierde los dedos, no pierde toda la mano. Yo recomiendo, si la quieren ver, tiene otros ingredientes de los años 70, del 68, como son las luchas obrero-estudiantiles. Es muy, muy interesante. Y termina la película, y ahí se ve bien la alienación, termina la película con que la empresa se va a reformar sus procesos de trabajo para pasar al Fordismo, que es lo que vamos a ver ahora, si hacemos a tiempo. Por lo menos puedo presentar el Fordismo, tenemos 10 minutos. Hasta acá se entiende, quisiera una crítica. Bien, ya Taylor estaba dando una base objetiva a la organización del tiempo de trabajo y a la organización del trabajo. Aparece poco tiempo después, no mucho tiempo después, lo que vamos a llamar como Fordismo. Henry Ford va a fundar la Ford Motor Company en Detroit en 1903. Y hacia 1908 se propone la producción del primer auto en serie, que es el Ford T. La primera modificación que le va a hacer al Ford T es que le va a pasar el volante a la izquierda, tal como hoy manejamos acá. Hasta entonces los autos copiaban a los autos ingleses que lo tienen el volante a la derecha, ¿verdad? En 1908, que es cuando lanza el Ford T costaba $825. En 1913 comienza a realizar las reformas, las innovaciones a los procesos productivos. Que acá yo puse cinta de montaje, pero son muchos más, ya la vamos a ver. Y en 1914 lleva vendido 250.000 Ford T, que era una exageración para una compañía automotriz. Pero fíjense la época. 1914 está por estallar la Primera Guerra Mundial en Europa. Él va a recibir también muchos pedidos hasta que finalmente ingrese Estados Unidos en esa guerra, pero toda la industria que tiene que ver con la metalúrgica se fortalece y necesita incentivar y necesita producir cada vez más rápido. En 1916, después ya aplicando todas las innovaciones, fíjense cuánto cuesta el Ford T, $360, a menos de la mitad en 8 años. Y vende, y de 250.000 en el 1914 pasa a 472.000 coches vendidos.
En 1918, ya está por finalizar la Primera Guerra Mundial, Renault, la Renault francesa, va a adoptar algunas de sus modificaciones. Pero lo importante, por eso marco en 1914 y 1918, es que la Primera Guerra Mundial, sobre todo esto que Estados Unidos luego va a participar en ella, baja las resistencias obreras. No hay lugar para la resistencia obrera, para la lucha obrera, si estamos empeñados en una guerra, ¿verdad? Por una cuestión de patriotismo, aunque más no sea. Entonces, ¿cuáles fueron esas modificaciones que realizó Ford, tanto a nivel procesos de trabajo de cada trabajador, como a nivel colectivo, global, de toda su empresa? Eso, si les parece, los vemos mañana, empezamos acá. No sé si están de acuerdo, mañana lo vemos. Empezamos desde aquí, digo, porque si no, tendría que empezar con, no me gustaría tener que cortar. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver. A ver si veo las caras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Empezamos mañana entonces. Sí. A las 18, así me queda más simple. Empezamos a las 18 desde Ford. Por- Bueno, Así que nos vemos. hasta mañana. Qué linda esa manito, así que me pusieron ahí. Hasta mañana. Silvita Hielo, con esa Gracias, manito. gracias Norma. Dale, nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Jorge. Chao, Chao. chao. Hasta mañana.